Bueno, mi nombre es Alfredo Padilla y vamos a realizar el siguiente ejercicio. Diseño un circuito que desconecte una carga de 110 voltios, que es una lámpara a una lámpara incandescente durante 1 minuto. Entonces tenemos el 555 en modo monostable. Necesitamos calcular la resistencia y el condensador. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos que el tiempo va a ser igual al logaritmo newtoniano de 3 por la resistencia por el condensador. Entonces nosotros pusimos que el condensador iba a ser de 2200 microfarads. Entonces despejamos la resistencia y el tiempo lo tenemos que es de 60 segundos. Entonces sería, la resistencia va a ser igual al tiempo entre el logaritmo newtoniano de 3 por el condensador. Sería igual a 60 segundos entre el logaritmo newtoniano de 3 por 2200 microfarads. ¿Cierto? Por 2200. 0,024 milisegundos. No. Kilo. Entonces nos queda 24.793,38 ohmios, que es aproximadamente 24,7 kilo ohmios. Entonces ya tenemos la resistencia del condensador y aquí nos mandaría un pulso durante 60 minutos, que 60 segundos, que sería 1 minuto. Okay. Entonces aquí nos vamos para el transistor. El transistor manda la corriente por acá para que se cierre y se nos cierra, que sería la misma de VCC, se nos genera la activación en el relé. Tenemos el diodo que protege al transistor y nos saldría 2 mallas. Sería la malla 1, que sería esta aquí, y la malla 2, que sería esta aquí. Malla 1 y malla 2. Entonces, para resolver la malla 1, tenemos menos VCC más el voltaje de la RL, que sería el que pasa por la bobina. Nosotros medimos la resistencia que hay en la bobina y nos dio 250 ohms. Vamos a ver aquí. La resistencia L va a ser igual a 250 ohms. Más el voltaje colector emisor es igual a 0. Entonces necesitamos hallar la corriente que pasa por aquí, por este lado de la malla, que es la corriente del colector. Sería menos VCC más la corriente que pasa por el colector, por la resistencia, más el voltaje colector emisor, igual a 0. Despejando la corriente del colector queda igual a VCC menos voltaje colector emisor sobre la resistencia. Sustituyendo los valores quedaría 14 menos el voltaje colector emisor. Nosotros lo medimos con el detector y nos dio el voltaje colector emisor es igual a 0,03 voltios. Tiende a 0. 0,03 voltios entre la resistencia, que sería de 250 ohms. Y eso me da igual a 5.55.88. Que serían 55 con 88 por 10 a la menos 3 amperios o 55,8 miliamperes. Entonces ahora se realiza la otra malla, que sería esta. Mi nombre es Gustavo Campos y me tocó explicarles acerca de la corriente que pasa hacia el colector, la que sale de la compuerta y entra al colector, ¿verdad? Nuestra intención acá es determinar cuánto será el valor de la resistencia, ¿verdad?
¿sí? Por medio de esta malla que se podrá realizar en la malla 2, ¿verdad? Al nosotros tener un valor, una corriente del colector, ¿verdad? Que sería 55.88 mA, podemos determinar por medio de una ecuación que dice que la corriente del colector es igual al beta por la corriente de la base, despejar este valor de la base, ¿verdad? Y obtener intuitivamente el valor de la corriente de beta. Lo importante aquí, interesante, es que a nosotros determinar el beta, ¿verdad? Pudimos observar que por medio del transistor 2N22, ¿verdad? Al ser medido dentro del teste o obtenido un datasheet, se puede obtener un valor de 2.59, ¿verdad? Pero no se puede utilizar el valor de 2.59 como beta porque el transistor actuaría como un amplificador de corriente, el cual podría dañar y crear posibles daños en la bobina del relé, ¿verdad? Para ello podemos reducir ese beta y realizarlo como la quinta parte del valor ideal. Por lo tanto, al dividir ese valor de quinta parte, nosotros tenemos un valor aproximado de 51,8, un valor adimensional. ¿Qué significa esto? Que con este valor el relé podrá actuar de manera de selección, tanto de normalmente abierto como normalmente cerrado, ¿sí? Para poder accionar. No queremos que amplifique, simplemente queremos que haga el pequeño accionamiento de corto y bobinas abiertas. Entonces, acá pudimos obtener un beta de 51.8. A nosotros sustituir este valor acá, ¿verdad? Tenemos un 51.8, perdón, la corriente del colector que la tenemos, que son de 55,88 por 10 a la menos 3 amperios, ¿verdad? Dividido entre el beta, que serían los 51,8, obtenemos un valor de ya vamos acá, para terminar, 55,88 por 10 a la menos 3 por el micro, dividido entre 51,8, que sería el beta. Obtenemos un valor aproximado de 1,07 miliamperes. ¿Sí? A nosotros determinar la corriente de la base, que sería igual a 1,07 miliamperes, podemos determinar que la corriente que pasa por este lazo es totalmente pequeña, ¿verdad? Pero necesitaríamos realizar un pequeño lazo para determinar la resistencia que estaría ubicada en este lazo, que sería la resistencia B, que sería la resistencia B con respecto a la base. Por lo tanto, nosotros sabemos que el voltaje de la compuerta, ¿verdad? ¿Sí? Que es el voltaje de salida en alto. El voltaje de salida en alto para un 555 debería ser muy aproximado igual al voltaje BCC a la cual estará alimentado. En este caso, nosotros alimentamos la compuerta con 14 voltios, y al igual modo que el de la bobina, que sería el del relé, ya que necesitábamos 14 voltios para accionar el relé y al mismo tiempo hicimos un pequeño nodo y logramos esa compuerta que se alimentara a 14 voltios. Lo máximo que se podría alimentar por medio de datasheet a esa compuerta sería de 15 voltios, ¿verdad? Entonces, sustituimos ese valor correspondiente. BUH es igual al voltaje de BCC, que es el que está acá. Hacemos un pequeño lazo, ¿sí? Menos BUH, ¿verdad? Que es menos el voltaje de salida en alto de la compuerta, más el voltaje del diodo, que es este voltaje que tenemos acá, más el voltaje de la resistencia BB, ¿sí? ¿Sí? Más el voltaje base emisor. Esto es igual a 0, ¿verdad? Nosotros podemos observar, y nuestra misión acá es determinar cuánto debería ser por ley de Ohm acá el valor de la resistencia, ¿verdad? Por ley de Ohm podemos identificar que esta corriente que va pasando por acá es la corriente de la base multiplicado por la resistencia que necesitaríamos, resistencia BB acá, más el voltaje base emisor. Esto es igual a 0. Por lo tanto, nosotros necesitamos despejar esta resistencia. Ya la corriente de la base la tenemos. La corriente, el voltaje del diodo, ¿verdad? Que sería el voltaje del diodo estaría aproximadamente a 2 voltios,
que sería un LED rojo, y ese es el voltaje que realmente consume. Y el voltaje base emisor, por ser un transistor de silicio, el voltaje umbral a la cual él debería estar consumiendo la caída de tensión debería ser igual a 0.7 voltios. Por lo tanto, nosotros despejamos acá la resistencia base. Determinamos que la corriente de la base igual a resistencia BB igual más el voltaje de salida en alto de la compuerta menos el voltaje del diodo menos el voltaje base emisor, ¿verdad? Al despejar esto podemos determinar acá que la resistencia BB debería ser igual a voltaje de salida en alto menos el voltaje del diodo menos el voltaje base emisor dividido entre la corriente de la base, ¿sí? Entonces, a sustituir cada uno de los términos, el voltaje de salida en alto de la compuerta es muy aproximado a la alimentación de la compuerta, por lo tanto, vendría dado por 14 voltios, menos el voltaje del diodo, que es el voltaje que consume el diodo, que sería 14 menos 2, menos el voltaje base emisor, que sería el voltaje aplicado en este acá, que sería, por ser un diodo de silicio, obtenemos directamente que el voltaje o la caída de tensión sería de 0.7. Dividido entre la corriente de la base. La corriente de la base es un aproximado de 1,07 por 10 a la menos 3 amperes, ¿sí? Al obtener esa división podemos determinar intuitivamente la resistencia a la cual debemos diseñar ese transistor, ¿sí? Esa resistencia que irá a la base. Entonces la resistencia es un valor aproximado de... cabe destacar que a medida que nosotros determinemos la resistencia con el valor correspondiente, protegeremos así al transistor de posibles sobrecargas y allí generar posibles caídas de tensión. Allí tenemos un valor aproximado de 10.560,74 ohmios, lo cual nos genera una resistencia de 10,5 kilo ohmios, ¿verdad? Comercialmente una de 10K. Que nosotros colocamos acá para obtener todos los cálculos correspondientes, ¿sí? Entonces, llegamos y... Voy a apagarlo. Entonces, si era de 10K, ¿verdad? Sí. Pasional la bobina de ese era de 10K. Para pararlo aquí está parado. Sí, ahí está parado. No. El interruptor, el circuito se activa. Cuando se activa, el capacitor empieza a cargarse y la lámpara prende, todo el circuito se activa. Entonces, pasado el tiempo estipulado, en este caso 1 minuto, entonces se dispara el circuito y el condensador empieza un estado de descarga. Esta descarga transcurre de acuerdo a la capacitancia del capacitor, por la redundancia, ¿eh? Entonces, poderoso, y voy a explicar aquí el funcionamiento del estable 555. Al pulsar el interruptor de disparo, el condensador se carga, ¿verdad? Dando origen a que la compuerta se empiece la función de activación, ¿verdad? Un trabajo que durará aproximadamente 1 minuto según el cálculo y según el diseño del circuito, ¿verdad? Cuando se activa el interruptor, el circuito entra en actividad y la lámpara, la resistencia, está encendida previamente. Cuando transcurre el minuto, entonces
el interruptor, el capacitor, se descarga por el efecto capacitancia y por el tiempo, ¿verdad? Entonces, una vez entra en reposo o que entre en reposo el circuito, ¿verdad? Hay unas corrientes que quedan que pueden dañar al transistor, ¿verdad? Entonces, para ello utilizamos un diodo, ¿verdad?, que sirve de drenador de esas corrientes en ese momento para que no pueda afectar al transistor, ¿verdad? Y si queremos otra, la lámpara, por supuesto, se desactiva. Y si queremos otra vez repetir el ciclo, nuevamente tenemos que pulsar otra vez el interruptor de disparo, ¿verdad? Y otra vez empieza el ciclo de 1 minuto, ¿verdad? Enciende la lámpara, al minuto apaga y bueno, se drena las corrientes que quedan acá para proteger al transistor y así sucesivamente todas las veces que yo quiera activar ese circuito o esa circuitería. Bueno, yo soy Catalino Peroso y voy a diseñar un circuito oscilador de frecuencia de 1 kHz y de un ciclo útil de 75%, ¿no? Para ello necesito conocer el periodo. El periodo es igual a 1 sobre la frecuencia. La frecuencia la calculamos de esta manera, 1, o la tenemos calculada de esta manera, frecuencia 1 kHz, ¿verdad? En este caso sería 1 por 10 a la 3, 1 por 10 a la 3, ¿verdad? Y eso da un tiempo de creo que es 1, ¿no? 1 milisegundo. ¿Verdad? Una vez calculado el tiempo, o sea, el periodo, milisegundos, procedemos al ciclo útil. El ciclo útil es el tiempo en alto dividido entre el periodo, y de aquí despejamos el tiempo en alto. Como el ciclo útil está en porcentaje del 75%, decimos que el ciclo útil es así, igual al 75%, ¿no? Sobre 100%. ¿Cuánto es? 0.75 adimensional, ¿verdad? Una vez calculado ese porcentaje, tenemos que el ciclo útil es igual a ciclo en alto, el tiempo en alto, más el tiempo en bajo, ¿verdad? Creo que sí, ya sé la fórmula, que eso no me la sé. Sobre el periodo. No me la sé. Ajá. Sobre el periodo. Ajá. Despejamos el tiempo en alto y obtenemos ciclo útil por el tiempo. O sea, el tiempo en alto es igual a la de 0.75 por 1 milisegundo. O sea que el tiempo en alto es igual 750 ¿micro qué? 0.750 microsegundos. El tiempo en bajo. Entonces, nuestra señal de salida sería así, ¿verdad? Donde este sería nuestro periodo.
Entonces, nuestro periodo sería el tiempo en alto más el tiempo en bajo. Despejamos el tiempo en bajo. Sería igual al periodo sobre el tiempo en bajo. El periodo es de un milisegundo. Un milisegundo. Pero el tiempo en alto sería aquí, 750 microsegundos. Entonces, eso en la calculadora sería igual a... Aquí esto va a ser restante. Sería el periodo menos el tiempo en alto. Esto sería igual a... El periodo sería un milisegundo menos el tiempo en alto, que sería 750 microsegundos. Eso es igual a 250 microsegundos. Ok, ahora una vez que tengo el tiempo en alto y el tiempo en bajo, puedo hallar la resistencia 2. Entonces, dice que el tiempo en bajo va a ser igual al logaritmo newtoniano de 2 por la resistencia 2 por el condensador. Despejamos la resistencia 2. La resistencia 2 sería igual a el tiempo en bajo entre el logaritmo newtoniano de 2 por el condensador. Entonces, tenemos que nuestro condensador es de 1 microfarad. Entonces sería el tiempo en bajo, 250 microsegundos sobre el logaritmo newtoniano de 2 por 1 por 10 a la menos 6, que sería 1 microfarad. Y eso es igual a 3500 R2. Y no dormimos ese día. Va a ser igual a 3500 71,42, que es aproximadamente 3,7. Entonces ya tendríamos nuestra resistencia 2, que sería esta que está aquí. Y bueno, y después se hallaría la resistencia 1. Mi nombre es Wilfredo Campo y una vez determinada la resistencia 2, el circuito A estable con 555, proseguimos a determinar la resistencia 1. Una vez obtenido el tiempo en alto y el tiempo en bajo, obtenemos esta pequeña ecuación, donde dice que el tiempo en bajo es igual al neperiano 2 por la resistencia 2 del condensador. Una vez despejada, obtuvimos la resistencia 2. Cabe destacar que esa resistencia 2 es de gran importancia, ya que es la que rige el circuito. A medida que variamos esa resistencia, el circuito monostable se ajustará dependiendo la amplitud de cada uno de los tiempos. Si queremos tiempo en alto y tiempo bajo, pues simplemente variaríamos la resistencia 2. Entonces, obtenemos una ecuación característica que dice que el tiempo en alto, ¿verdad? El tiempo en alto es igual al neperiano de 2 multiplicado por la resistencia 1 más la resistencia 2 por el capacitador, ¿verdad? Entonces acá ya tenemos la resistencia 2, el capacitador que lo asumimos, que es de un valor de 1 por 10 a la menos 6 microfarads, que es el que teníamos, y el tiempo en alto que fue ya determinado por el valor característico, que fue de 750 milisegundos. Entonces determinamos y despejamos la resistencia 1. Entonces decimos que el tiempo en alto entre C1, neperiano de 2, ¿verdad?
menos la resistencia 2, esto es igual a la resistencia 1, ¿verdad? Entonces la resistencia 1 es el valor de el tiempo en alto, que serían los 750 microsegundos, dividido entre el capacitador, que fue de 1 microfaradio, que por 10 a la menos 6, ¿sí? Faradio por acá, por el neperiano de 2, ¿verdad? Restado de la resistencia que obtuvimos a la resistencia 2, ¿verdad? Procedimos a determinar la resistencia 1. Ya al obtener el tiempo en alto, ¿verdad? Por medio de esta ecuación, podemos determinar la resistencia 1, ¿verdad? Al decir que el tiempo en alto multiplicado es igual a la multiplicación de neperiano 2 por la sumatoria de esa resistencia, multiplicada por el condensador. Nosotros, por medio del condensador, teníamos en nuestro diseño o comercialmente encontrado un capacitor de 1 microfaradio, ¿verdad? Al obtener ese capacitor de 1 microfaradio, aplicamos la fórmula y despejamos la resistencia 1, ¿verdad? Ya la resistencia 1 la habíamos obtenido previamente, que era una de 3.5K, y al sustituir cada uno de estos valores podemos determinar que la resistencia 1, ¿verdad?, obtenida era de aproximadamente un valor de 7214,28 ohmios, ¿verdad? El cual es un valor de 7,2 kiloohmios comercial. Entonces, al tener estos valores, ¿verdad?, tanto la resistencia 1 como la resistencia 2, se pudo sustituir en cada uno de estos valores, acá en este circuito estable del 555, ¿verdad? Una de las razones por las cuales el 555 es de gran provecho y en su comercialización es que genera pulsos, ¿sí?, secuenciales continuos para determinados fines, como en la controlación de servos, como otro tipo de frecuencia una vez nosotros adquirida. También por medio de todo el circuito se puede identificar que nosotros determinamos un tiempo en alto del 75%. A nosotros diseñar un pequeño LED luminoso de esta manera, ¿verdad?, se puede observar que ese diodo, a medida que llega en tiempo en alto, ¿verdad?, ese diodo encenderá, y a medida que pase en ese tiempo en bajo, él apagará, ¿verdad? Pero si se puede observar que el tiempo en alto realizado será en 750 milisegundos, o sea, el tiempo en que encenderá será demasiado rápido, por la cual el ojo humano no lo podrá percibir. De igual manera, el tiempo en bajo será un aproximado de 250 milisegundos, microsegundos, por lo tanto es aún menor el ciclo de tiempo en alto, en el cual no lo veremos funcionar. Al nosotros desear un ciclo útil de 50%, tanto de 50% en alto y 50% en bajo, o sea que el tiempo en que él enciende y el tiempo en que esté apagado sea igualado, debería variarse o colocarse un potenciómetro en esta resistencia, ¿verdad?, para ser variada allí y variar el ancho del periodo en alto, ¿sí? Al variar nosotros este ancho periodo en alto, podemos ajustar esos valores y determinar a nuestra prioridad o a nuestro criterio a cuánto queremos colocar el 555 y a la frecuencia en la cual nos queremos que nos arroje, por medio de la variación de R1 y R2 y el capacitador que nosotros podríamos asumir. Bueno, esto es todo y bueno, muchas gracias. Ok, tenemos el siguiente ejercicio. Diseña un circuito oscilador de frecuencia 1 kHz y de un ciclo útil de 75%. Realiza el montaje del oscilador, observe la señal de la salida y grafíquela. Ok, entonces aquí tenemos el oscilador 555, el 555, ¿verdad? Y aquí están los cálculos correspondientes Que se pudieron realizar en la gráfica, ¿sí? Entonces vemos el 555 en configuración a estable, ¿verdad? Aquí podemos observar que el capacitor en el cual teníamos era uno de 2200 microfaradios, a la cual la frecuencia de salida deseada del 555 era de 1 kHz. Aplicamos la inversa, encontramos su periodo, encontramos el tiempo en la cual él va a estar en alto y en bajo, ¿sí? El tiempo de alto debe estar un 75% con relación al tiempo de bajo, ¿sí?
para que esté de manera más positiva de ese tipo de voltaje. Entonces vemos acá los cálculos y realizamos que la resistencia 2 que viene dada por esta que está acá, que podemos observar acá, son de 3,57 kiloohmios, ¿verdad? Esto lo llevamos y encontramos la resistencia ideal del circuito, ¿sí? Luego determinamos la otra resistencia, que era la resistencia 1, que es la que podemos observar acá en el circuito, ¿sí? Como se pueden ver, con relación al capacitor, todas estas resistencias se colocaron en serie para lograr el valor ideal o aproximado del cálculo realizado. En este caso, nuestro cálculo correspondiente nos dio un valor de 7,2 kiloohmios. Como lo conseguido era de 2 kiloohmios cada uno, lo llevamos en serie, sumamos en serie y llevamos un valor aproximado acerca de él, ¿sí? Entonces pasamos al osciloscopio. Tenemos la señal osciloscopio previamente calibrado el aparato y procedimos a hacer las conexiones del circuito del protoboard. Entonces podemos ver en la gráfica que nos están dando una frecuencia útil de primero se utilizó una frecuencia de 100 hercios. Ok, bueno, nosotros le pusimos el tester, lo pusimos en hertz y nos da una frecuencia de 633, y cuando lo ponemos en ciclo útil, porque el tester calcula eso, nos da 71,9. El ciclo útil que nosotros quisimos diseñar era de 75, pero como las resistencias nos daban, por lo menos resistencia 1 nos daba un valor que no era 7,28, nosotros la redondeamos a 7,3 o 7,1. El cual eso crea pequeñas distorsiones o corrientes de fuga. Debido a que los componentes siempre están sí, no son elementos ideales, y por lo tanto siempre va a haber una distorsión con respecto a los valores de las frecuencias con respecto a los valores reales. Entonces, como no son exactos, hay una distorsión. Entonces, y en la frecuencia nos da 633, que es aproximadamente el 75% de lo que estábamos de lo esperado. Ok, ahora pasamos al monoestable. Ok, ahora vamos a hacer el montaje del circuito monoestable. El ejercicio nos dice: diseña un circuito que desconecte una carga de 110 voltios, que es una lámpara incandescente, durante 1 minuto, es decir, 60 segundos, si genera una alarma por sobretemperatura. Como sensor de temperatura térmico, puede utilizar un switch normalmente cerrado que dispare abre para simular sobre la temperatura. Ok, entonces conectamos aquí. Bueno, los nombres integrantes son Wilfredo Campos, Catalino Peroso, Alfredo Padilla. perfecto. Ok, entonces tenemos aquí se conecta al temporizador, ¿verdad? Y genera los pulsos de activación simulando la falla por sobretemperatura, y se verificó el tiempo de desconexión de la carga y se comparó el tiempo estimado con la gráfica que se calculó en los cálculos de física. Perfecto. Como pudimos observar acá, tenemos los cálculos de diseño. Tenemos un temporizador, el cual queremos que al ser pulsado se cargue el condensador y mantenga dicha carga en un tiempo aproximado de 60 segundos, que sería 1 minuto. Tenemos, por medio de las ecuaciones, pudimos observar que nosotros pudimos diseñar tendríamos un capacitor de 2200 microfaradios. Al aplicar la ecuación y despejar la resistencia 1, tuvimos un valor ideal de 27 kiloohmios. Ese 27 kiloohmios, al ser sustituido allí, no era comercial. Entonces buscamos unos valores aproximados a dicho valor para que se aproximaran a dicha resistencia, valga la redundancia. Entonces comenzamos con el diseño del circuito. Okay. Entonces aquí tenemos el circuito donde nos genera la lámpara incandescente, que cuando nosotros presionemos el switch
sería como la alarma que nos indica que tiene que apagarse la lámpara incandescente. Entonces, y debería durar 60 segundos. Entonces, al presionarlo, se apaga y se prende el pequeño LED que dura 60 segundos. En esos 60 segundos suceden unas cantidades de voltaje ideales. Allí se puede observar que al ser apretado el switch se carga el capacitor y al desconectarse comienza a descargarse, ¿sí? Al observar eso podemos ver que en este caso está en periodo de saturación el transistor. En ese caso está realizando su trabajo para que luego de 60 milisegundos desconecte el dicho capacitor, desconecte, se descargue y pase a modo de saturación. Cuando se abre el circuito, ¿verdad? Queda una pequeña corriente en el dispositivo de relé, ¿verdad? Esa pequeña corriente podría afectar el circuito del colector, ¿verdad? Entonces para eso se le incorpora un diodo, ¿verdad?, que sirve como drenador de esa pequeña corriente que se está generando en ese momento, ¿verdad? Y la drena y evita que suceda algo anormal en el circuito, ¿verdad? Ya terminó los 60 segundos. Ok, ya terminaron los 60 segundos y el osciloscopio bajó. Pasa que como el tiempo es muy largo no se nota. Si vea que ya aquí está en tiempo bajo, pero anteriormente cuando yo lo pulso él va a subir con el osciloscopio. Púlsalo de nuevo se hace el pulso de nuevo para los 5 segundos. Al pulsarlo, Él así sube es. inmediatamente. Inmediatamente generando un pequeño voltaje de salida, en la salida del osciloscopio, manteniendo fija dicha señal y por eso Hasta que pasen los 60 segundos. hasta que pasen los 60 de eso. Por eso es llamado como un mono estable, Porque se activa una sola vez. se activa una sola vez. Sí, envía un pulso, un solo pulso en una señal de banda ancha. Bueno, Bueno, muchas gracias. muchas gracias.